profesor, es sindicalista de CESIF, ha dado clases en casi todos los periodos formativos, en secundaria, en ciclos formativos, máster universitario. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu criterio, cómo estamos, de mal o de bien? Bueno, yo creo que tenemos una situación compleja. Creo que también hemos cambiado, y hemos cambiado porque después de la pandemia se ha podido hablar abiertamente de esta situación porque se ha visto más cruda la situación, y eso siempre es una ventana de oportunidad para poderlo atajar cuando antes era un tema que incluso daba vergüenza o la simple visita al psicólogo, como se solía decir, se escondía porque parecía que estaban mal de la cabeza, como se suele decir. Aquí tenemos psicólogo y psiquiatra, y tenemos un formador y tenemos un especialista en nuevas tecnologías. El umbral de tolerancia al malestar, a la contrariedad, ¿ha bajado o subido, según cómo se mire? Vamos, quiero decir, ¿ahora nos espantamos por cualquier cosa mucho más que hace unos años? Sí, es que yo creo que evidentemente la frustración también es un tema que tenemos que gestionar, porque al final hay que ser realista, en la vida no todo sale a la primera y a veces no se consigue lo que uno quiere, y eso también hay que saberlo trabajar. Nosotros además desde nuestra organización, desde CESIF, entendemos también que es muy importante, y lo decía Bartolomé, ser muy cautos, y muy cautos quiere decir que en este sentido vale la pena asumir riesgos y hacer esos falsos positivos que al final se quedan en otra situación mucho más leve, pero no podemos asumir errores. Y por lo tanto, si ya las propias administraciones están detectando esos elevados casos, pues bueno, está muy bien que planteemos ya esos detectores para que podamos poner la medida correspondiente a cada una de las situaciones. ¿Y los tenemos ya implantados, esos detectores? Yo creo que se aprueba con más facilidad ahora que antes. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Los cursos, las asignaturas, no generalicemos, pero sí digamos que con esas reformas de sistemas educativos al final parece que todo se hace más sencillo. Eso también ayuda a que el cambio de rol de los padres, que en vez de hacer piña con el profesor ahora hacen piña con el hijo. Todo ese tipo de cosas ayuda a que al final los críos se desarmen y por tanto tengan menor resistencia a la frustración y por tanto al final acaben teniendo problemas de salud mental. ¿O estoy hilando ya demasiadas cosas? Yo creo que es un cómputo de todo en general, como estaban diciendo los compañeros, y también por lo que comentaba Bartolomé. Al final se trata de que pasan muchísimo tiempo los menores en educación obligatoria, por ejemplo, de los 6 a los 16 años, y pasan mucho tiempo en los centros educativos. El plan que la Consellería de Educación, conjuntamente con Consellería de Sanidad, está llevando a cabo y ya ha empezado es la formación de los docentes. Nos están formando para que podamos detectar, seamos esos detectores que hablamos anteriormente de situaciones. No somos los profesionales, pero sí que tenemos que ver, aquí algo no funciona, vamos a avisar, vamos a dar ese toque de atención de qué pasa. Nuestro cuerpo de docentes de orientación, que deben de ser los profesionales también que ayuden a los docentes, y luego por otro lado ya esa especialización que se ha introducido desde un punto de vista puramente sanitario, que es la profesión, y por lo tanto eso es importante. Y además a mí sí que me gustaría abrir un poco también el abanico desde la visión que nosotros tenemos desde un sindicato como CESIF, porque nosotros también estamos en entornos de trabajo. Entonces también un poco por lo que se comentaba, al final no se trata solamente de los jóvenes que tienen unas pautas determinadas y que tienen una exposición a los medios de comunicación, particularmente Internet o redes sociales, muchísimo mayor que otra gente. Más o menos, porque también hay gente mayor que le gusta. Sí, pero es cierto que nosotros desde la visión que tenemos estamos también en los centros de trabajo de una empresa, por ejemplo. Entonces al final lo que nos estamos dando cuenta nosotros es, bueno, la gente joven tiene esa situación, sus padres que están trabajando y los vemos en el entorno laboral tienen esa situación, y luego están la gente mayor, los abuelos, que podríamos decir, o las personas de mayor edad, que en muchos casos están en contacto con los menores porque se encargan de ellos, porque no hay tanta conciliación familiar como debería haber en los trabajos. Y al final es un bucle que se cierra, y no quiero dejar fuera a los docentes que muchas veces ocupan diferentes roles dentro de todo este círculo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que lo que ocurre es que el problema que, por ejemplo, puede tener una persona mayor, una abuela, que ha perdido a su pareja de muchísimo tiempo y que le ha generado esa soledad, y el simple hecho de es que ella no me acompaña al mercadito de los jueves, pues evidentemente eso lo vive la gente joven de una manera que le puede afectar muchísimo. Y por lo tanto eso al final genera ese ambiente
que por diferentes circunstancias entran en bucle. Y eso es lo que hemos de atajar desde esos 3 niveles, o por verlo de otra manera, desde esos 3 diferentes visiones que tiene la sociedad. Pues vamos a cortar el bucle por un instante. Hablaba antes, que yo me he quedado con la copla y la recupero ahora, de la tristeza de los jóvenes. Entonces la tristeza, se me ocurre a mí combinar la tristeza con estos placeres o recompensas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Mira, fíjate, nosotros en la Comunidad Valenciana, desde este curso escolar, desde el inicio, porque el año pasado o el curso pasado fue en parte, están prohibidos ya los dispositivos móviles en el aula, a no ser que se utilicen como un medio de trabajo o un medio didáctico para aprender. Y es muy buena herramienta, y es un poco en la línea que decía Bartolomé: la tecnología de por sí no es mala, es el uso que se le dé. Por lo tanto, creo que esa medida que se ha tomado en la Comunidad Valenciana es importantísima para distinguir. Ahora estamos haciendo una socialización en el aula donde somos un equipo y donde tenemos a un líder, que en este caso es el que tiene el conocimiento, que debe de ser el docente, y que vamos a seguir una línea de aprendizaje. Y va directamente a la línea de flotación de lo que estábamos hablando. El aprendizaje no es instantáneo ni en el ya. Y por lo tanto, ese trabajo poco a poco que el alumno, la alumna debe de llevar a cabo, es lo que no está entrenando cuando está conectado con las redes, porque en ese momento y en cada instante se le están dando esos placeres rápidos que no implica el esfuerzo y el trabajo. Por lo tanto, yo creo que esa medida es interesante. Yo también quería poner sobre la mesa o en el debate el hecho de la salud mental, pero también de aquellos que están en los centros de trabajo, que es fundamental. Es decir, tanto en el mundo privado, lo que es la empresa, pero también en los centros educativos, los docentes tenemos que estar bien. Porque evidentemente cuando hacemos charlas, nosotros lo que siempre decimos es que el docente tiene que dar la mejor versión en cada clase en la cual entra. Y un docente puede pasarse en el aula con sus alumnos a lo largo del día 6-7 horas. Y por lo tanto, si tú no estás bien, evidentemente no lo trasladas. Los niños no están bien porque no tienen resistencia a la frustración. Entonces, tampoco respetan la autoridad de los docentes. Los docentes acaban quemados porque no se les respeta. Al final tenemos la pescadilla que se muerde la cola. Y tenemos un problema serio. Claro, yo creo que al final lo que empiezan las bajas, las depresiones, todo este tipo de cosas. Claro, yo creo, o al menos nosotros lo que hemos detectado es que tenemos que aprender o reaprender en algunos aspectos la gente más mayor. Y los jóvenes lo tienen que aprender muchas veces por primera oportunidad, porque vienen de una exposición mayor debido a circunstancias que se han dado en esta sociedad, de aprender a socializar, a estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros, a escuchar al otro, a analizar lo que dice, a buscar la parte en la que está de acuerdo y en la que no, y argumentar, y que le puedan llegar a convencer de algo con argumentos, o que él llegue a cambiar su opinión o matizar su opinión en base a otras personas y no a los estímulos que le llegan sin filtro. Yo creo que eso es fundamental. Pero y eso es lo que se hace en la escuela. Eso que tú dices es exactamente lo que está pasando. Claro, nosotros, por ejemplo, en el ámbito de empresa, incluyendo evidentemente los docentes, el tema del análisis de los riesgos psicosociales es fundamental. Es decir, son elementos que pueden hacer saltar y pasar a la otra vía. Por lo tanto, ese estrés que podamos tener por una fecha de entrega de una cantidad de material que tenemos que darle a un proveedor, o cualquier otra circunstancia específica de cada empresa o de cada colectivo, evidentemente nos genera. Entonces, nosotros lo que hemos planteado, lo que hemos visto es, bueno, vamos a tener las situaciones propias de la empresa o del entorno donde se trabaja, vamos a tener las situaciones propias relacionadas con la socialización profesional, es decir, con el entorno de mis compañeros, mis compañeras y los jefes. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un gran trabajo, porque el tener responsabilidad, ya no ser jefe, el tener responsabilidades y saber trabajar con un equipo a veces no es fácil. Y trabajar en equipo muchas veces es difícil. Y luego hay una tercera vía que hemos visto nosotros del sindicato CESIF, que es el hecho de el cambio de paradigma en los sectores productivos, que eso también genera mucho estrés, y ese estrés además se canaliza y se pasa a todos los anteriores, y es hay un cambio de tecnología, hay un cambio de tendencia en el mercado, y me estoy desactualizando yo como trabajador y mi empresa como vendedora de productos o de servicios, y eso me puede generar que, aún, como tú decías, Bartolomé, trabajando tenga miedo por mi puesto de trabajo. Aquí en la Comunidad Valenciana estamos viendo que el hub de la automoción está pasando momentos complicados
Y eso genera que personas que están trabajando ahí y que históricamente han tenido ese trabajo y que sus hijos podían entrar en esa empresa a seguir trabajando, Sí, a eso no modelo exista. Toyota, ¿no? Toda la vida en la misma empresa y los hijos también y los nietos. Y eso se está ya se acabó. perdiendo. Entonces, desde la parte de educación, bueno, nosotros con el crecimiento tan importante de la FP, lo que estamos trabajando ya con el alumnado desde los centros públicos de la Generalitat Valenciana como docentes, que es, os estamos enseñando las destrezas para desarrollar un trabajo, analizar las cosas y a partir de ahí adaptaros a lo que venga. Pero es que la mayoría de los trabajadores que tenemos ahora en las empresas no han sido educados de esa manera. Y eso es lo que genera muchas veces el problema. En el caso del mundo del trabajo, lo que les pasa es eso, que están quemados porque, por lo que sea, porque no avanzan, porque se aburren, por lo que sea. Y a lo mejor no es tanto como los problemas generales que estamos tratando ahora, ¿no? Efectivamente, y sobre todo luego también nosotros vemos en las aulas, pero también lo vemos incluso ya a veces en otra población, ¿no? En los padres, etcétera, padres, madres, gente de nuestra edad. El hecho de entrar en sustancias. Hemos hablado mucho de la tecnología, pero es verdad que, por ejemplo, bueno, me voy a relajar, eso seguro que alguien de los que está aquí lo ha escuchado, si no todos, me voy a relajar y se fuman un porro, por decirlo de alguna manera. Creo que los datos que además se trasladaron desde la oficina de Bartolomé es que la Comunidad Valenciana es la segunda en adicción al cannabis, me parece. Entonces, claro, eso al final, ¿qué genera? Bueno, pues eso genera que lanzarte a esos brazos de esas sustancias implica que no solucionamos el problema y que acrecentamos lo que podemos tener. Vicente, tú hablabas de remedios. Pedido que no hemos solicitado. José. Pues yo me voy a salir un poco de la línea. Yo creo que tenemos que socializar más con nuestro entorno próximo, con las tres generaciones, los mayores, los padres, madres y los jóvenes, sin dispositivos, escucharnos y seguro que aprendemos cosas. Una pregunta.